Hola, hoy les vengo a explicar los cambios del siglo XVIII al siglo XIX. El siglo XVIII fue el fin de la Edad Moderna y el comienzo de la Edad Contemporánea. Recordemos que el siglo XVIII empieza en 1701 y termina en 1800. Este año empieza en 1700 a 1721, con la Guerra del Norte, el Imperio Sueco de aliados contra Imperio Ruso y aliados. Seguiríamos con 1701 a 1715. Españoles borbónicos, Francia y aliados versus Imperio Romano, Gran Bretaña y aliados. En 1733 a 1738, Guerra de Sucesión Polaca, fueron las principales potencias europeas. En 1735 a 1739, Guerra Ruso-Turca, Imperio Ruso versus Imperio Otomano. En el año 1739 a 1740, Guerra del Imperio Asiento, Gran Bretaña versus España. En el año 1756 a 1763, Guerra de los 7 años, la mayor parte de las potencias europeas. En el año 1667 fue los misioneros jesuitas expulsados del continente americano. Y finalizando en 1775 a 1786, Guerra de la Independencia de Estados Unidos, 13 colonias británicas versus Reino Gran Bretaña. Y así terminaría el siglo XVIII y empezaría el siglo XIX en el año 1801 y terminaría en 1900. Empezando el año con 1789 a 1802, Revolución Francesa. Difundió igualdad, soberanía y fraternidad. La Revolución Industrial en 1760 a 1840. Revolución Industrial es una transición de una economía agrícola y artesanal a una economía industrializada que se impulsa por mecanismo. Invento de la locomotora en 1802. Fue la primera locomotora a vapor construida por el ingeniero Richard. En 1803 a 1815, la Guerra Napoleónica, también llamada Guerra de la Coalición, fue una serie de conflictos que tuvieron lugar entre el Imperio francés. Guerra de la Independencia Española, en 1808 a 1814. Esta fue dentro del contexto de las guerras napoleónicas. Independencia de México, en 1810 a 1821, por el cura Miguel Hidalgo. Se registró el grito de la independencia. La independencia de Perú, en 1821 a 1824, el 15 de julio. Vecinos de Lima firmaron el Acta de Independencia de Perú. La Ilustración, en 1685 a 1815, fue un movimiento cultural intelectual.
último, México pierde Texas. En 1845, Estados Unidos anexaría el territorio de Texas. Y así como ven, terminaríamos el siglo XIX y aquí les expliqué el siglo XVIII y XIX en una línea de tiempo. Entonces, hasta aquí este tema y sigamos con otro tema. A continuación veremos qué es el imperialismo. Imperialismo es la dominación de una nación o estado sobre otros territorios. Este surge como consecuencia lógica de la revolución industrial y la nueva economía capitalista. Se necesitaban nuevos territorios donde sacar materiales primas y nuevos mercados donde vender los productos. Una lucha fue una lucha entre estados, naciones capitalistas por el dominio del sistema y un mundo capitalista en expansión. Ahora la Primera Guerra Mundial. Europa. Todos los países tenían conflictos con todos, ya que todos querían extenderse en territorio. Este problema se reunieron para hablar y para llegar a algún acuerdo. Como no llegaron a ningún acuerdo, decidieron separarse en dos grupos: la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente conformada por Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Rusia. La Triple Alianza conformada por Italia, Austria y Alemania. Esto, ya después de que se separaron los dos grupos, se llevaron a cabo una paz, la paz armada. Después de un tiempo, Francisco Fernando, el archiduque de Austria, decidió ir a Sarajevo y allá tuvo dos atentados. Y en el segundo atentado, un asesino de Serbia lo mató. Esto llevó a cabo la Primera Guerra Mundial en 1914, a la cual se unieron más países como Rusia, Alemania, Francia. Todos se hacían entre todos ataques. La guerra fue dura, ya que los soldados pasaban días en los que trinchas con enfermedades, ratas morían, de todo pasaban. Ya que empezaron con los gases venenosos. Después de tanta guerra y de tanto, muchos países entraron y llegó el 1917. Los países ya cansados y ya con la economía súper baja, se reúnen para hacer un tratado, el Tratado de Versalles, y así terminar con la Primera Guerra Mundial. Este tratado fue el 28 de junio de 1919 y ahí fue el fin de la Primera Guerra Mundial. Seguimos con la Revolución Rusa. En 1917, la Revolución Rusa, un movimiento ruso social y político que surgió en 1917 en el Imperio Ruso. Este conflicto acabó con la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos. Acabó con el sistema absolutista y llegó un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Son tres causas. La primera, Rusia estaba con guerra con Alemania. La segunda, Rusia tenía escasez de alimentos, crisis económica y había desigualdad de clases sociales. Estaban nobles
y campesinas. La tercera es que la emperatriz Alejandra no era favorable con el pueblo. Esas causas fueron el detonante. La Revolución Rusa se divide en dos periodos, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. El impacto que tuvo la Revolución Rusa fue que durante la historia mundial, bajo el liderazgo de Lenin y posteriormente de Joseph Stalin, implementaron políticas colectivas, agricultoras, industrialización y recepciones políticas de transformación a la sociedad y economía rusa. Diferencias entre el comunismo y el socialismo. Comunismo. El comunismo ofrece los recursos a las personas. El socialismo apuesta por distribuir los recursos de acuerdo al trabajo. El comunismo se opone al capitalismo. El socialismo respeta la propiedad privada. El comunismo aboga porque solo unas pocas personas puedan tener el acceso al control de los medios de producción. El socialismo busca que sea el mayor número de personas posibles el que interactúen en dicho rol. Gracias, esto fue toda la explicación por hoy de los 6 temas. Esto es todo, muchas gracias por ver.